cordial saludo para toda nuestra audiencia de Hablemos de Energía, que es una extensión de nuestras publicaciones especializadas Mundo Eléctrico y Gas Vehicular. Mi nombre es Marcela Aranguren Riaño, soy la directora periodística de estas publicaciones y hoy tengo un invitado de lujo con el que arrancamos este año de Hablemos de Energía. Mi invitado es el doctor Andrés Rebolledo Smithpants, espero haberlo pronunciado bien. Él es el secretario ejecutivo de la Organización Latinoamericana de Energía, OLADE. Él es economista chileno y fue elegido, ya va a ser un año, ¿no, doctor Andrés? Como secretario ejecutivo de la OLADE. También él es, bueno, es economista y fue ministro de Energía durante el gobierno de Chile de Michelle Bachelet. Doctor Andrés, qué gusto tenerlo por acá. Gracias por aceptar esta invitación. Es un gusto y un honor tenerlo con nosotros. Gracias, Marcela, por la invitación. Siempre es un placer hablar de estos temas de energía, además con la audiencia colombiana, un país que ha tenido mucho avance y tiene liderazgo en temas interesantes en materia energética. Bueno, gracias, doctor Andrés. Entonces vamos a entrar de lleno y vamos a poner un poquito en contexto a nuestra audiencia, ¿sí? Primero que todo, sobre el tema de la OLADE, esta organización que el año pasado celebró sus primeros 50 años. Cuéntenos rápidamente, doctora Andrés, cuáles han sido los principales aportes de la organización al sector energético para América Latina en estas 5 décadas. Bueno, la Organización Latinoamericana de Energía efectivamente tiene ya una larga tradición de participación en los debates y en las acciones de política pública en la región. Como tú indicabas, en noviembre del año pasado celebramos nuestro aniversario 50. Cuando se creó por allá el 73, era un panorama energético mundial y regional muy distinto al de hoy día. Fue en su momento en torno a crisis energéticas, petroleras, seguridad energética como un asunto central. Y hoy día estamos en una realidad distinta, donde los países básicamente están en periodos, procesos diferentes de los más sustentables, ¿no? En sus matrices energéticas en general. Nuestra organización es una organización internacional de carácter intergubernamental, es decir, estamos nosotros compuestos y nuestros miembros son los países de América Latina y el Caribe, son 27 países. Nuestra gobernanza principal son los ministros y ministras de energía de toda esta región, de estos 27 países, los que nos dan lineamientos estratégicos. Y durante estos 50 años, como digo, la misión ha sido contribuir, aportar a las políticas públicas energéticas de América Latina por la vía de distintos instrumentos, muchos estudios de tecnologías diferentes, regulatorios muy importantes en el sector energético, que convoca distintos actores siempre en la regulación y en consecuencia es un asunto muy central en el desarrollo del sector. Nosotros y nuestra misión es fundamental apoyar a los países en este sentido. Tenemos un gran programa de capacitación que apoyamos también a los países, y esto quiere decir funcionarios y profesionales del sector público, pero también del sector privado, en temáticas diversas. Hoy día muchas temáticas de frontera en materia de cambio tecnológico, nuevos combustibles, hidrógeno verde, etcétera, temas que probablemente conversaremos hoy. Y una de las principales motivaciones que ha estado desde el comienzo de la creación de la OLADE es también aportar, contribuir, alentar la integración energética en América Latina. En ese sentido, hay varias iniciativas que en los últimos años se han ido desarrollando, particularmente la última reunión de ministros en noviembre del año pasado. Hubo hitos interesantes en ese sentido, de los cuales podemos conversar, y es parte de la misión y de lo que ha venido contribuyendo estas 5 décadas OLADE al desarrollo energético de la región. Ok, entonces, con base, digamos, en este contexto que usted nos presenta, yo le voy a ir nombrando una palabra y ya usted me va comentando cómo es ese panorama actualmente
de América Latina con base en ese aspecto que le voy a mencionar. Vamos a arrancar primero por el tema de capacidad de generación, transmisión y distribución. ¿Cómo estamos? ¿Cómo está la región? Bueno, en el mercado eléctrico, que es uno de los segmentos importantes del sector energético, pero siempre es bueno tener en consideración que cuando hablamos de energía, más que la energía eléctrica solamente, la energía eléctrica de hecho representa en torno a un 20% de la demanda energética total en América Latina. Y en ese contexto, estos segmentos del mercado eléctrico que tú indicas, generación, transmisión, distribución, son sectores centrales que tienen distintos caracteres en América Latina. Es interesante en nuestra región porque es diversa, es muy diversa, que tiene una dotación de recursos energéticos muy rica, muy diversa, muy complementaria. Y en ese sentido, en materia de generación, nosotros somos una región con una alta penetración de energía renovable. Somos la energía más verde del mundo en términos de generación eléctrica. El 65% de la generación eléctrica en nuestra región es en base a energías renovables. Y en ese 65%, la energía hidroeléctrica del agua es un recurso todavía muy principal dentro de la generación. Y las nuevas energías están entrando con fuerza también en muchos países. Y por cierto, que si uno quiere tener un desarrollo armónico en materia del sector eléctrico, no solo hay que generar electrones de distintas maneras, con distintas tecnologías, sino que hay que transmitirlos, hay que llevarlos a los centros de consumo, y por eso la infraestructura de transmisión y distribución es central. Hay desafíos complejos hoy día, más que hace algunos años, en materia de construcción de esta infraestructura. Hay temas ambientales que son cada vez más prioritarios, que las empresas y los países tienen que tomarlos en consideración. Hay alguna infraestructura de transmisión que conecta países, pero más bien subregional. Nosotros tenemos un grado de integración eléctrica diferente, depende de qué subregión. Centroamérica está muy avanzado, los países andinos tienen algún grado de avance y América del Sur menos. En fin, son realidades distintas, pero bueno, es lo que se me viene rápidamente y quizás muy largo, pero cuando tú mencionas este título. Ok. ¿Cómo estamos en materia de regulación, de reglamentación? A ver, en materia de reglamentación, yo diría que nosotros hemos ido avanzando como región de forma muy eficiente, sustantiva, en el sentido de que es esta regulación la que genera o no los incentivos a la inversión en el sector. Y aquí nuevamente una realidad que marca la diversidad de nuestra región. Hay países donde hay presencia más del sector público en el sector energético y otros más del sector privado. Hay algunos que tienen una mixtura en estas dos, digamos, sectores que participan en este sector. Digo esto porque la regulación también en ocasiones tiene un impacto distinto en función de la institucionalidad económica en ese sentido, la propiedad de los distintos segmentos del sector energético en general. Nosotros como LADE, y ese es también un asunto bien prioritario, lo que siempre procuramos es impulsar la cooperación sur-sur, o sea, entre nosotros, ayudarnos entre nosotros, apoyarnos entre nosotros. Y en ese contexto hay países que han avanzado mucho en materia regulatoria y esos países en muchos casos también en base a programas de cooperación ayudan a otros de forma tal de que países que vienen en la trayectoria de los cambios puedan ir incorporando buenas prácticas y benchmark en términos de regulación, que es un asunto principal para el sector energético. Ok. Y en cuanto a tecnología e innovación, ¿cómo vamos? América Latina tiene un protagonismo importante en la nueva tecnología basado en su desarrollo reciente, los últimos años, de incorporación de energías renovables de forma masiva a sus matrices. Es decir, esta energía limpia permite hoy día imaginarnos desarrollar nuevas industrias como los combustibles sintéticos, basados ellos en el hidrógeno verde. Hoy día este hidrógeno verde en un 60% de su costo todavía depende de la energía
que se produzca eléctrica, y en ese sentido América Latina tiene ventajas comparativas. Y además tiene otra gran riqueza en nuestra región que puede colaborar en el proceso de transformación del sector energético global, que es la variedad de minerales que tiene nuestra región y que permiten ser un aporte como proveedor al proceso de carbonización del transporte, la electromovilidad, partiendo, como digo, de nuestra potencia de reserva y producción en litio, cobre, níquel, etcétera, en donde claramente nuestra región también tiene protagonismo importante. Ok. Bueno, hablamos del cambio climático, ¿sí? Y del compromiso que tenemos. Hay eventos que nos han golpeado, que han golpeado la región recientemente. Tanto su país natal como mi país, las últimas semanas se vieron severamente afectados por el tema de los incendios forestales. Cuéntenos un poquito cómo ha sido ese compromiso de la región en materia climática desde el ámbito energético. La energía representa aproximadamente un 70% de todas las emisiones de gases de efecto invernadero. Eso quiere decir no solo la generación eléctrica, sino que también y fundamentalmente el transporte, donde hay todavía una brecha importante para seguir avanzando en materia de descarbonización. Por lo tanto, lo que avancemos en la región y en nuestros países en materia de descarbonizar el sector energía es absolutamente central en los compromisos que podamos optar, que podamos tener en materia del combate al cambio climático y que nuestros países lo han hecho en las distintas COP, ¿no? Muchos de nuestros países han incorporado, en algunos casos incluso por la vía de leyes, han incorporado la obligación, digamos, el objetivo de alcanzar un punto de carbono neutralidad hacia el año 2050. Y en ese contexto es fundamental lo que hagamos en el sector energético. Y la alta penetración de energías renovables en nuestra región son una base para esa contribución en materia de cambio climático. Yo diría que lo fundamental hoy día es no solo descarbonizar el sector eléctrico, sino que descarbonizar el sector transporte. Y ahí viene distintos esfuerzos que están haciendo nuestros países en movilidad sostenible, hoy día muy basada en la tecnología de movilidad eléctrica, pero también probablemente en el futuro otro tipo de combustibles sin huella que van a ser también un aporte en esta descarbonización. Y como digo, una parte central de este objetivo de carbono neutralidad se termina ejecutando en el sector energético, donde América Latina tiene una posición destacada, dado que es la región más verde del mundo, como decía, en materia de energía eléctrica. Ok. Y en materia de proyectos e inversión como tal, o sea, en cuanto a incentivos que está dando la región para los inversionistas, ¿cómo estamos? A ver, dos datos que son importantes en ese punto, Marcela. Uno es que, así como se ha avanzado en la penetración de energía renovable, en materia de inversión, uno puede, a partir de eso, concluir que los próximos años la región va a intensificar la penetración de energía renovable porque todos los números indican que hoy día el 23, por ejemplo, algo así como el 95% de todos los proyectos nuevos son en base a energías renovables. Por lo tanto, hay un compromiso en el sentido de que estas son tecnologías que no solo son más sostenibles, sino que también son rentables. Y los inversionistas, en consecuencia, participan en este negocio por cuanto allí hay negocios que generan ganancias en ese sentido, no es solo por un tema de sostenibilidad. Eso por una parte. Ahora, desde el punto de vista de los números macros y pensando en el futuro, nosotros en OLADE hacemos anualmente un ejercicio prospectivo que sitúa a América Latina en el año 50 en un escenario de carbono neutralidad y en consecuencia establece los distintos requerimientos de qué es lo que hay que hacer para alcanzar esa carbono neutralidad y cómo el sector energético aporta a esa carbono. Y los números, por ejemplo, indican que tan solo
en esa trayectoria al año 2030 se requeriría una inversión en energía renovable alrededor de 500.000 millones de dólares. Esto quiere decir que es un esfuerzo de inversión mayor que requiere financiamiento diverso, no solo público, sino que también privado fundamentalmente y de la banca de desarrollo, actores que hoy día participan también en financiar y apoyar este desarrollo del sector. Y ahí básicamente lo que hay es una visualización de lo importantes esfuerzos que hay que hacer para poder llegar a ese escenario de carbono neutralidad en materia de energía limpia y, consecuencia, la relevancia de la inversión en ese proceso. Justamente ahí tenía una pregunta con relación a ese tema, y es que los esfuerzos que está haciendo la región, ¿qué tanta sintonía tienen con la transición energética y los objetivos de desarrollo sostenible y el cambio climático, de los que ya son nuestro día a día? A ver, lo primero que a nosotros nos gusta hablar de transiciones energéticas en plural. Digo esto porque, en América Latina, digo esto porque, dada esa diversidad que te hablaba en relación a la diferencia de extracción de recursos, hay transiciones energéticas que están basadas en una tecnología, donde la energía solar es más protagónica que otra, donde es posible imaginarse pronto desarrollo en materia de hidrógeno verde, el sector hidro sigue siendo fundamental. Otros todavía tienen economías importantes en materia del gas natural, en algunos casos incluso como un combustible de transición, son energía, son transiciones diferentes. Lo que sí me parece a mí un elemento transversal que recorre la región es el compromiso del cambio, el compromiso de la transformación y esta transición hacia modelos más sustentables. Ahora, respecto a cómo se ve la región en lo que se refiere a los objetivos de desarrollo sostenible, yo diría que en lo que se refiere a energía asequible, energía limpia particularmente, tenemos liderazgo, 65% de energía eléctrica en base a energía limpia, ¿no? Además, hay un conjunto de 16 países que han planteado un objetivo no solo de lo que existe hoy día, el 65% promedio, sino que alcanzar incluso el 75% hacia el año 2030. Objetivo común entre estos 16 países, que también es una mirada colectiva conjunta de este cambio, ¿no? En ese sentido. Ahora, sí hay un par de elementos donde todavía hay una brecha que América Latina tiene que recorrer. Por una parte, el acceso a la electricidad, aunque hay 98% de acceso a la electricidad en la población en toda América Latina, hay países que todavía ese indicador es mucho más bajo del 98%, ¿no? Entonces ahí hay que hacer esfuerzos importantes. Y no solo cuando hablamos de acceso nos referimos a quien tiene la posibilidad de obtener el suministro eléctrico, sino que también calidad de este suministro eléctrico, precios de este suministro eléctrico, y ahí hay un camino importante por hacer todavía en América Latina. Y el otro tema es la eficiencia energética. América Latina ha avanzado mucho en renovables, pero en eficiencia energética los últimos 2 años hemos retrocedido. Es decir, el indicador de intensidad de uso de la energía en nuestra región ha retrocedido, quiere decir que estamos siendo más ineficientes en el uso de la energía, estamos usando más energía por unidad de producto. En los últimos 2 años la tendencia ha ido al alza y eso creo que es un esfuerzo que debe reponer este tema como una prioridad en los países. Nosotros como la ADE estamos tratando de impulsar eso también. Ok, bueno, ya hablamos en plural, ahora hablemos en singular. Con base en todo este panorama que nos ha descrito, ¿cuáles países están más avanzados y cuáles están más rezagados? Y en todo este entorno, ¿cómo está Colombia con respecto a la región? Bueno, yo creo que hay países que han dado un salto importante, evidentemente, en varios de los elementos que hablábamos hace un momento. En materia de energía eléctrica, por ejemplo, si bien el 65% de la región promedio, hay 12 países que sostienen más del 65%. Incluso algunos países tienen y alcanzan casi 100%, como el caso de Paraguay, por ejemplo, o Costa Rica. Y hay otros países interesantes que en materia de energía eléctrica alcanzan 100% durante algunas horas del día.
dada la penetración de energía eólica, por ejemplo, en Uruguay, y por lo tanto hay realidades importantes, diferentes desde el punto de vista de la penetración de energía limpia en países como los que yo te indico. Por otra parte, hay países que han dado saltos importantes, están emprendiendo proyectos todavía piloto, pero esfuerzos interesantes en materia regulatoria, de planificación en hidrógeno verde. Chile, Colombia, es un país que tiene proyectos que están en día en desarrollo y ese es un elemento destacado. Por lo tanto, hay también hay un sello interesante. Brasil, desde muchos años, tiene un liderazgo indudable a nivel global en materia de biocombustibles, por ejemplo. Argentina tiene hoy día una riqueza en materia de gas natural que es central para la transición como un combustible que va a acompañar y que se requiere en muchos casos en este desarrollo energético y por lo tanto ahí también sin duda que va a jugar un rol importante en materia de esa energético, como podría incluso ser un elemento para propiciar la integración en América del Sur. Hay realidades en ese sentido que uno pueda describir particulares. Ok. Bueno, ¿y cómo está la región con respecto a otras regiones o a otros continentes? ¿Sí? Porque, digamos, aquí hay aspectos que también son muy importantes, los aspectos geopolíticos. Bueno, yo creo que nuestra región tiene una posición de liderazgo destacada en desarrollo energético. Particularmente esta alta penetración de energía renovable la distingue de otras regiones. Tiene además esta riqueza muy hoy día, comillas, codiciada por muchos países en materia de minerales críticos. Ujú. Y allí hay un elemento geoeconómico, geopolítico que también lo pone en una determinada posición a nuestra región respecto a la necesidad de esos minerales en el desarrollo de este sector. Eh, Claramente, como digo, nuestra región en materia energética, en el contexto global, y eso nosotros desde OLADE lo vemos habitualmente cuando participamos en distintos foros y conversaciones globales, es una región que se distingue por todos estos avances que hemos hablado. Ok. Y con base en todo este análisis que se ha hecho, ¿qué panorama esperamos en el corto, mediano y largo plazo para América Latina en materia energética? A mí me parece que uno debiera esperar que este proceso se va a seguir profundizando, se va a seguir incorporando energía limpia en las matrices de nuestra región. Eh, Esperaríamos nosotros que muchas de estas iniciativas también se hagan de forma colectiva, regional, de forma tal de que la región también avance, no solo a nivel nacional ni individual de países, sino que pueda tener visiones comunes y presentarse de esa forma más regionalmente en los debates globales. Nosotros como LADE colaboramos en eso. Eh, Hacia el 2050 claramente hay necesidades importantes de inversión para poder llegar al escenario de carbono neutralidad, como lo hablábamos un momento. Van a haber nuevos energéticos que van a estar presentes en ese minuto. Probablemente hacia los mediano y largo plazo uno pudiera visualizar un escenario más bien multienergético donde van a existir protagonismo no solo en la energía eléctrica, también de los combustibles sintéticos, también de los combustibles verdes en aviación, en el sector marítimo, etcétera. Hay mucho desarrollo tecnológico en curso y nuestra región va a jugar sin duda un rol central en todo ese desarrollo. Listo. La última pregunta, y es que ya prácticamente usted va a cumplir un año en el cargo. ¿Cómo recibió usted el cargo y cómo espera entregarlo? Bueno, son 3 años de ejercicio de la Secretaría. Fundamentalmente yo diría que uno de los objetivos es tratar de avanzar en esfuerzos regionales, que la región en materia energética eh, dé pasos en materia de integración. Creo que en ese sentido hemos tenido hitos relevantes. Este Ujú. objetivo colectivo de energía limpia es un ejemplo de eso. También lo es lo que acordamos en noviembre, también en reunión de ministros, de un sistema de certificación regional de hidrógeno verde, un ejercicio que nosotros trabajamos allí con el BIT, que también es un esfuerzo de integración en ese sentido. Hay desafíos y agenda interesante en interoperabilidad en materia
de movilidad eléctrica, por ejemplo, en materia de infraestructura de carga. Hay en América del Sur un esfuerzo importante por hacer y dar paso en materia de integración gasífera. Hay proyectos que involucran, de hecho, Colombia y Panamá en materia de integración eléctrica que ayudarían a conectar toda la América. En definitiva, si uno pudiera imaginarse, en base a tu pregunta, cómo uno debiera ver esa gestión habiendo aportado a ese esfuerzo, así como habiendo aportado que los países generen mejores regulaciones, incorporen nuevas tecnologías, aumenten su inversión en base al apoyo que podemos dar nosotros en cuanto a nuestra experiencia y conocimiento técnico. Precisemos un dato, y es que recibió el cargo en marzo de 2023, ¿cierto? ¿Y cuándo entrega el cargo? Son 3 años, 24, 26. 26, ok, correcto. Doctor Andrés, no sé si considere que haya algo que se nos haya quedado por ahí en el tintero que valga la pena destacar. Creo que hicimos un muy buen repaso. Pido disculpas ahí por los baches tecnológicos, pero creo que pudimos hacer un buen panorama. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, infinitas gracias por aceptar esta invitación y por hacer este análisis ahora que estamos arrancando todavía el año prácticamente. Hay muchas cosas por hacer y mucho compromiso de parte de todos los países de la región. Muchas gracias, doctor Andrés. Muchas gracias a la OLADE por acompañarnos en esta entrevista para que hablemos de energía. Muy bien, adiós. Muchas gracias. Y a nuestra audiencia los esperamos en una próxima oportunidad con un nuevo entrevistado para que hablemos de energía. Mil gracias.